Te vayas nunca, que yo sin ti. Bienvenidos un día más a mi canal de Flores y Mariposas. En este vídeo tengo pensado relacionar la bonita canción No te vayas nunca, interpretada por José Luis Perales, y hacer una relación con las flores que a mi modo de ver representan mejor el sentir de esta canción. Asimismo, te voy a contar algunas cosas sobre la carrera musical y profesional de Perales y curiosidades que a día de hoy todavía no sabes, tanto sobre las flores como sobre el cantante. Así que para no perderte más, acompáñanos hasta el final del vídeo. Te vas, pondré una flor en un jarrón por ti. Empezamos por la frase: si te vas, pondré una flor en un jarrón por ti. Esta frase expresa el deseo de recordar y honrar a alguien especial a través de una flor. Las flores tienen un fuerte significado emocional y en muchas culturas se usan para representar amor, fidelidad, despedidas y recuerdos. Así que vamos a comenzar a conocer esas 5 flores que te propongo para el vídeo de hoy. También te explicaré los cuidados que debes darles para que crezcan fuertes y bonitas. La primera de ellas es la rosa roja. La rosa simboliza el amor eterno y la pasión. La rosa roja es un clásico que representa el deseo de que alguien especial permanezca a nuestro lado. Ahora vamos a hablar sobre los cuidados. Bueno, pues necesita estar ubicada a pleno sol y al menos recibir cada día 6 horas diarias de luz solar. Con relación al riego, pues que sea moderado. Es necesario mantener el suelo húmedo pero sin encharcar. La tierra sobre la que plantemos nuestra rosa tendrá que ser fértil, bien drenada y con compost. En este canal tenemos un vídeo en el que te enseñamos cómo hacer compost desde cero y paso a paso, así que te lo voy a dejar en la descripción a ver si te animas. Yo lo he probado y es fantástico. Debemos darle una poda que sea regular para eliminar flores marchitas y estimular nuevos brotes. Y ahora vamos a pasar a algunas curiosidades. Mira, se dice que en la antigua Grecia y Roma las rosas estaban dedicadas a Afrodita y Venus, diosas del amor. Seré una lágrima salada, seré una hoguera que se apaga. La segunda es No me olvides, o Myosotis sylvatica. Esta flor representa la fidelidad y los recuerdos imborrables. Esta flor representa el deseo de no ser olvidado, algo que encaja perfectamente con el mensaje de la canción. Sobre los cuidados que debemos aplicar, pues prefiere estar plantada o ubicada a semisombra. Le gusta tener el suelo húmedo, especialmente en climas cálidos. La tierra con materia orgánica le va fenomenal. Si tienes compost, aplícaselo. Esta flor no precisa de una poda. Con retirar las hojas y flores feas y marchitas es suficiente. Y una curiosidad que te puedo comentar es que cuenta la leyenda que un caballero medieval, mientras recogía estas flores para su amada, cayó al río y antes de desaparecer gritó: ¡No me olvides! No te vayas nunca, que yo sin ti. La tercera de las flores de este vídeo de hoy es el clavel blanco. El clavel blanco simboliza el amor puro y promesas de amor eterno. Es una flor que simboliza la devoción y el anhelo de que alguien no se vaya nunca. Con relación a los cuidados que necesita, pues necesita estar ubicada a pleno sol. Precisa de un riego moderado, evitando el exceso de humedad. Y le gustan los suelos bien drenados y ligeramente arenosos. Solo necesita eliminar flores secas para florecer nuevas floraciones con fuerza. Quiero decirte que no necesita una poda como una poda firme, como en sí, solamente retirar lo seco, nada más. Curiosidad, bueno, pues que en la antigua Grecia los claveles eran utilizados en coronas para los dioses, ¿lo sabías? Me perderé con tu recuerdo hasta encontrar algún amigo a quien hablar de ti. Y le llega el turno al lirio de los valles,
o Convallaria majalis. Destaca por representar la esperanza y el regreso de la felicidad. Representa el deseo de que alguien regrese. Para que prospere bien necesita los siguientes cuidados. Estar ubicado en un lugar en el que reciba sombra o semisombra. Mantener el suelo húmedo, especialmente en la estación de primavera. El suelo rico en humus y bien drenado será ideal para el lirio de los valles. Y con retirar las flores y hojas secas es suficiente porque no requiere mayor poda. Con esto que hagamos es suficiente, no necesita más. Bueno, esta es una planta herbácea, perenne, que forma extensas colonias, separando sus rizomas que envían espolones. Los tallos tienen entre 15 y 30 centímetros de altura, con una o dos hojas de unos 10 a 25 centímetros de longitud. Los tallos florales tienen 2 hojas y las flores se hallan dispuestas en un racimo de entre 5 y 15 flores cada una. Las flores son actinomorfas y hermafroditas. La corola representa 6 tépalos y tiene forma acampanada. Eso lo ves enseguida, cuando fíjate las imágenes. Es de color blanco o rosa y dulcemente perfumado. Tiene un aroma rico. El fruto es una baya, pero ojo, atento a lo que te voy a decir ahora. Curiosidad. Es una de las flores favoritas de la realeza europea y se usa en bodas reales. En Francia es una flor muy popular. Algo que no debemos de olvidar del lirio de los valles es que todas las partes de la planta son muy tóxicas. Así que cuidadito, admírala, pero no te la comas. No te vayas nunca, que yo sin ti. Y le llega el turno a la peonia rosa. Esta bonita flor simboliza un romance duradero y la nostalgia. Se relaciona con la idea de querer conservar un amor para siempre. Los cuidados que debemos aplicar son los siguientes. Debemos colocarla en un lugar donde reciba pleno sol o semisombra. El riego que le apliquemos deberá ser más frecuente en primavera y en verano. Y con relación al suelo, pues que sea rico en nutrientes y bien drenado. No necesita una poda como tal y como las plantas anteriores que os he dicho, así que acuérdate de cortarle las flores secas para estimular nuevas floraciones y suficiente, no necesita más. Curiosidad, pues que en China la peonia es considerada símbolo de buena fortuna y prosperidad. Si te vas, pondré una flor en un jarrón por ti. Y ahora pasamos a José Luis Perales. Es considerado como un icono de la música romántica. Y vamos a hablar de su carrera musical y profesional. José Luis Perales nació en España en 1945 y es uno de los cantautores más influyentes de la música en español. Con más de 50 millones de discos vendidos, ha dejado un legado imborrable en la música romántica. De su estilo musical, diremos que Perales se especializa en baladas románticas con letras profundas y melodías envolventes. Vamos a por algunas características de su música. Utiliza letras melancólicas y poéticas. Hace uso de arreglos orquestales y acústicos. Predominio de utilización de pianos y guitarras en sus canciones. Y sus temas principales son sobre el amor, la nostalgia y la vida cotidiana. ¿Qué instrumentos principales tienen sus canciones? Yo diría que son la guitarra acústica, el piano, algunos arreglos orquestales con violines y chelos y percusión suave para acompañamiento simplemente. Ahora vamos a ver entre sus canciones más famosas, tiene muchísimas canciones, pero entre las más famosas vamos a destacar las siguientes: Un velero llamado Libertad, ¿Y cómo es él?, Me llamas, Te quiero, El amor. Voy a aprovechar este momento para pedirte tu colaboración. Me gustaría que me dijeras desde qué país nos ves y qué canción de Perales es tu favorita y por qué esa canción es tu favorita, qué es lo que te recuerda o lo que dice que te guste. Por favor, déjamelo en los comentarios. Gracias. Hasta encontrar algún amigo a quien hablar de ti.
Pero además de escribir canciones, José Luis Perales también ha escrito algunos libros, donde combina poesía y reflexiones sobre la vida. Bueno, algunos de estos libros serían los títulos te voy a decir, La melodía del tiempo, publicada en 2015. Es una novela emotiva sobre el paso del tiempo y sobre los recuerdos. Y otro título, Al otro lado del mundo, publicada en 2020, en la que relata historias que evocan la nostalgia y la búsqueda de la felicidad. Bueno, pasamos a alguna curiosidad que te puedo contar sobre Perales. A pesar de haber escrito cientos de canciones de amor, él siempre ha dicho que es una persona muy tímida y reservada en su vida personal. Y así nos lo ha demostrado, porque ¿quién conoce a su familia o ha visto imágenes de ellos en los medios de comunicación? Yo no, la verdad. Bueno amigos, hasta aquí hemos llegado con el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y hayáis disfrutado con él. Gracias por acompañarnos hasta el final y por dejarme un like. Compartir con amigos que les pudiera gustar y os espero en el próximo. Un saludo. Una canción de amor y entenderás lo que sentí.